En México existen poco más de 6,000 pacientes con hemofilia. ¿Pero qué es esta enfermedad? Vamos a ver esta información. La hemofilia es una enfermedad en la cual los pacientes son deficientes en algún factor de la coagulación, lo que les ocasiona que sangren por más tiempo de lo habitual y presenten hemorragias en distintos órganos. Se estima que en México existen 5,221 personas afectadas y aproximadamente 1,092 madres que pueden transmitir la enfermedad a sus hijos. La hemofilia ha sido catalogada en algunos países como una enfermedad rara, debido a que se presenta en 1 de cada 10,000 nacimientos en varones para la hemofilia del tipo A y en 1 de cada 50,000 para la hemofilia del tipo B. Hoy hablaremos de esta enfermedad en Voz Es. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces. El tema de hoy es muy interesante, hablaremos de la hemofilia con el doctor Juan Manuel Román Rodríguez. Él es hematólogo adscrito al Hospital General Regional de Medicina Familiar número 1 del IMSS Cuernavaca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y este es un tema muy interesante porque es una enfermedad que se llega a confundir con otras enfermedades, o a lo mejor uno lo ve muy normal, pero hay que poner primero en contexto a la audiencia qué es la hemofilia. Claro que sí. Mira, la hemofilia es una enfermedad o un trastorno de la coagulación que predispone a quienes la padecen a sangrar más. Sangrados que van desde formas espontáneas hasta aquellos sangrados que ocurren durante algún procedimiento quirúrgico, que es muchas veces la forma en que llegamos a diagnosticarla. Entonces, una hemofilia es solamente como que no te cicatriza, no hay coagulación. Más sí, un concepto un poco más médico, como para que se entienda la definición de hemofilia, es la deficiencia congénita de un factor de la coagulación. Generalmente el factor deficiente es el factor llamado factor 8 o factor 9, el cual le va a permitir denominar la hemofilia A para la deficiencia del 8 o hemofilia B para la deficiencia del 9. Entonces, como para que quede un poco más claro qué es la hemofilia, es un trastorno hereditario de la coagulación que predispone a sangrados en general. Al sangrado en general, y entonces el síntoma más característico de la hemofilia es que no deja de sangrar. ¿Hay otros síntomas aparte de eso? Sí, definitivamente. Algo muy peculiar de la hemofilia es que los sangrados, al ser una enfermedad hereditaria, las manifestaciones comienzan desde edades muy tempranas. También en función de qué grado de hemofilia hay, tenemos hemofilias leves, moderadas y graves. Las hemofilias leves pueden pasar incluso desapercibidas hasta adolescencia o en la edad adulta. Pero aquellas hemofilias que son graves, desde la infancia, desde la época de lactancia, que cuando los bebés comienzan a gatear, puede haber manifestaciones. ¿Qué tipo de manifestaciones podemos encontrar? Son niños, los que están afectados por hemofilia grave, son niños que al comenzar a gatear, los padres refieren que se les hinchan las articulaciones, comienzan a observar aumento de volumen en las articulaciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Como hay una deficiencia de factor de coagulación muy grave o grave, la sangre se comienza a depositar en las articulaciones y comienzan a observar que comienzan a aumentar de volumen, se comienzan a poner calientes, dolorosas, el niño le cuesta trabajo flexionar ya sea sus piernas o sus brazos. Entonces, no nada más son hemorragias visibles, que uno ve la sangre ahí saliendo de algún orificio. Hay hemorragias internas que esos también pueden llamarse hemofilia. Sí, definitivamente el tipo de manifestaciones de la hemofilia, esto por cuestiones biológicas, el tipo de sangrado que da es principalmente articular y sangre acumulada en los músculos, algo que nosotros llamamos hematomas. Son principalmente los principales sitios o tipos de sangrado. No se descarta también el hecho que pueda presentarse con sangrados ya sea de nariz, algo que nosotros llamamos epistaxis, sangrado de las encías, que nosotros llamamos gingivorragia, o incluso sangrados que pueden poner en riesgo la vida, como son sangrados en sistema nervioso central, es decir, en la cabeza, dentro de la cabeza, sangrados a nivel del tubo digestivo, es decir, intestinales, o incluso sangrados en vía urinaria. Y entonces uno puede detectar, por ejemplo, ahorita que estaba mencionando acerca de los niños, digo, ellos no pueden decir, tengo hemofilia, ¿no? Uno como padre, ¿cómo puede detectar en sus hijos estos padecimientos? ¿Solamente con el dolor de las rodillas? Definitivamente aquí va dependiendo a cómo lleve el cuerpo del niño, a qué retos de coagulación los lleve. Un punto importante es el que mencionaba del gateo o cuando comienzan a deambular, es decir, a caminar.
que observan que las articulaciones se hinchan, pero también es otro, aquellos pacientes o aquellos niños, ya sea que van creciendo, que están en su etapa de preescolares, escolares o incluso en la pubertad o adolescencia, que han requerido a lo mejor alguna extracción dental, algún procedimiento que es mínimamente invasivo, pero que ha conllevado a un sangrado importante, que incluso aquellos médicos que no están, a lo mejor no tienen el conocimiento de esta enfermedad, lo sospechan porque comienza a sangrar y dicen, puede que tenga hemofilia, pero pues al fin y al cabo no son los expertos y es como nos lo refieren. El tiempo más o menos de coagulación de la sangre, me imagino que es corto y todo, y siempre es dependiendo de la persona. Exactamente. ¿Cuánto es el tiempo que uno dice, bueno, ya no me deja de sangrar, no me coagula? Lo normal ¿Tendré es de que hemofilia? si nosotros nos hiciéramos, es algo muy variable, pero si nos hacemos una cortada, no sé, con un cuchillo sobre la piel, el tiempo de coagulación va de 4 a 7 minutos. Cuando el tiempo de coagulación se prolonga más allá, se podría sospechar algún problema, ya sea por el tiempo o por la cantidad del sangrado. Porque estos pacientes que son portadores de hemofilia, cuando les hacen incluso un procedimiento mínimo como una extracción dental, incluso me ha tocado observar pacientes que han ameritado hospitalización porque no detienen el sangrado e incluso han ameritado transfundirlos de sangre por la cantidad de sangre que han presentado en este sangrado. Y esto, uno cuando le transfunden la sangre, ¿no se cura? ¿No es un método de tratamiento? No, definitivamente la hemofilia no es una enfermedad curable. Actualmente, bueno, ahorita que hablemos a lo mejor un poquito más del tratamiento, hay nuevas terapias que intentan curarla, pero este momento en México no es curable, pero sí el tratamiento va dirigido a disminuir la probabilidad de este tipo de sangrados. Esto definitivamente con la finalidad, 1, de disminuir eventos de sangrado que pongan en riesgo la vida y 2, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso es muy importante saber que no es curable, pero sí es tratable. Y ahorita seguimos Definitivamente. platicando de eso. Vamos nosotros primero a un corte y ahorita regresamos. Esto es Voces. ¿Sabías que, de acuerdo con datos de la Federación Mundial de Hemofilia, el 75% de las personas con deficiencias de la coagulación no cuenta con tratamiento adecuado, que incluso pone en riesgo de morir a edades tempranas? Continuamos en Voces hablando acerca de la hemofilia, esta rara enfermedad que se me hace que es muy rara, con el doctor Juan Manuel Román Rodríguez, hematólogo adscrito al Hospital General Regional de Medicina Familiar número 1 del IMSS Cuernavaca. Y platicamos realmente es de cuidado esta enfermedad, uno no se puede fijar si de verdad estás desangrándote o solamente pues, es una cortadita que en unos cuantos minutos va a coagular. Y para esto, pues hay muchos métodos para poder detectar esta enfermedad, ¿no? Claro que sí. Mira, la detección siempre inicia de casa, es decir, de que los padres estén al pendiente del proceso de desarrollo y crecimiento de sus hijos. Y más como había mencionado, ¿no? Cuando se presenta en una forma grave. Una vez que los papás a lo mejor notan ciertas alteraciones de las articulaciones o que incluso con pequeñas caídas el niño ha sangrado más, es necesaria una valoración en el primer nivel de atención o una valoración médica que nos permita, uno, identificar aquellas situaciones en las que el niño en realidad ha sangrado de más para poder dirigir con estudios de laboratorio apropiados para poder medir los tiempos de coagulación, es decir, la forma en que está coagulando el paciente. Una vez que los médicos de primer contacto o nuestros médicos familiares en primer nivel de atención identifican a aquellos pacientes con sospecha de hemofilia, son canalizados, en este caso aquí el Hospital General Regional número 1 aquí de Cuernavaca, con la finalidad de realizar la determinación de factores de coagulación, para que una vez que nosotros identifiquemos que estos factores están muy disminuidos, podamos establecer el diagnóstico de hemofilia. Y como había mencionado, ¿no? Esto va a depender también del tipo de hemofilia en función de las pruebas que se hagan para poder así determinar el tipo de tratamiento que ameritan los pacientes. Hay muchas veces que uno no deja de sangrar o nota que la coagulación, cuando uno se llega a cortar, no hablando nada más de los niños, sino de adultos también o adultos mayores, dices, bueno, es que lo que pasa es que tengo diabetes o lo que pasa es que tengo alguna otra deficiencia, que no tengo hierro, estoy anémico, cualquier otra cosa que a uno se le pueda ocurrir, pero nunca llega a pensar uno que es hemofilia. Se puede llegar a confundir esta enfermedad. Sí se puede confundir porque pues definitivamente no es el único diagnóstico que condicione o predisponga a sangrados. Hay otras circunstancias, dentro de las más comunes está la deficiencia de vitamina K,
que muchas veces se presenta con manifestaciones hemorrágicas y que esto es muy común en pacientes que por algún motivo tienen restricción en su dieta de vitamina K. O también aquellos pacientes que son portadores de alguna enfermedad del hígado, ya sea por alcoholismo, ya sea por otro sinfín de entidades que pueden condicionar que el hígado esté enfermo y que desarrollen este tipo de sangrados. Se tienen que realizar diferentes estudios para llegar al diagnóstico de hemofilia. No es como que llegan a la consulta de primer contacto e inmediatamente piensan en hemofilia. Definitivamente nuestros médicos hacen una ardua labor para poder esclarecer el diagnóstico y que lleguen a tiempo con nosotros para poder darle seguimiento y el tratamiento. Doctor, ¿y cómo llega uno a tener esta enfermedad? ¿Se contagia o es hereditaria? Hay dos formas, ¿eh? Hay una forma que es hereditaria y otra que es una mutación espontánea. Es decir, el cuerpo de un bebé casualmente sufrió una mutación, es decir, una alteración en sus genes que generó la deficiencia de factores. Así de repente. Sí, hay un dato muy interesante de la hemofilia, que a la hemofilia se le conoce también como la enfermedad de la realeza, porque fue uno de los eventos históricos más importantes, es que una reina inglesa fue portadora de hemofilia y la heredó a sus hijas. Generalmente las mujeres tienden a ser portadoras y los hombres tienden a ser los que presentan las manifestaciones. Estas hijas de esta reina de Inglaterra se casan con realeza rusa, realeza española, y se disemina la enfermedad entre las realezas, por eso es que se le denomina así. Hay muchos tipos de hemofilia, los principales, y otro dato también muy interesante, que es considerada una enfermedad rara, es decir, no es tan prevalente. En México tenemos un censo aproximadamente entre 5,000 y 6,000 pacientes portadores de hemofilia que son tratados en diferentes centros, tanto a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social como en otras instituciones de salud. Y entonces eso quiere decir que no es contagiosa. Tampoco hay que preocuparse si tenemos un familiar, por ejemplo, o un conocido que tiene hemofilia, llega con nosotros, ¿sabes qué? Que tengo hemofilia. Híjole, pues no hay que tenerle miedo, no es contagiosa. Definitivamente no es contagiosa, no es una enfermedad que se transmita por el contacto directo, por interactuar con la persona. Lo que sí, y es algo que se está haciendo hincapié ya desde unos años para acá, es a las mujeres que se conocen portadoras de hemofilia, siempre dar un consejo, algo que médicamente se llama consejo genético. Es decir, explicarles que hay probabilidad de que sus hijos tengan hemofilia. Que sea portadora no significa que todos sus hijos deban tenerlo, pero va a existir un riesgo más alto y que se deben de tomar las consideraciones necesarias para que ese niño se identifique desde el nacimiento y poder ofertar un tratamiento oportuno para disminuir las complicaciones a lo mínimo. Entonces sería una buena idea también cuando uno está planeando tener un hijo, pues hacerse ciertos análisis, ¿no? Para también saber que va a ser, que a lo mejor una mujer no sabe que es portadora de esta mutación. Sí, generalmente son estudios muy generales en los que se busca si es portadora, no solamente de hemofilia, ¿no? De diferentes enfermedades, con la finalidad de prever lo necesario al nacimiento de su bebé. Ahora, me imagino que como la mujer es la portadora de esta mutación en sus cromosomas, me imagino entonces que hay más mujeres con hemofilia que hombres. Pues fíjate que no, al contrario, aquí hay más, como la mujer es portadora, generalmente es asintomática o tiene síntomas muy leves. Aquí son más que nada cuestiones biológicas que hacen que el hombre sea el que presente más manifestaciones, el que desarrolle diferentes tipos de sangrado. Todo está o tiene que ver con la cuestión de los cromosomas. El gen de la hemofilia se encuentra en el cromosoma X y el hombre, al tener un cromosoma X y un Y, si le toca el cromosoma X afectado, definitivamente va a desarrollar la hemofilia. Mientras que las mujeres, al tener dos cromosomas X, si tienen solamente uno afectado, tienen otro que es completamente funcional. Es por eso que los síntomas son leves, incluso en mujeres que son portadoras. ¿Y se puede prevenir? No, no hay forma de prevenir la hemofilia. Como es una cuestión de herencia y de mutaciones que pueden ser espontáneas, como acabamos de mencionar, no hay forma de prevenirla, pero sí hay forma de crear conciencia en el hecho de que si tenemos una familia con algún paciente que es portador de hemofilia, puede que el gen esté circulando en la familia y aquellos que conocen que tienen algún familiar, tomar las consideraciones necesarias, decirles a sus médicos quienes les llevan el control prenatal, para que tomen en consideración la hemofilia como parte de los posibles diagnósticos al nacimiento y, repito, tomar las consideraciones en cuanto al tratamiento.
Entonces, pues bueno, no es tanto de tenerle muchísimo cuidado y aparte que dejar en claro eso, ¿no? Que es una enfermedad rara que no todo mundo la va a tener y que existen ciertos métodos pues para detectarla justo a tiempo y poder, bueno, ya se dijo que no es curable, pero sí es tratable. Sí, definitivamente es tratable. La hemofilia en las últimas 2, 3 décadas ha sido una de las enfermedades en las que más se ha avanzado en cuanto a tratamiento. Inicialmente el tratamiento teníamos unas opciones, algo que se fundamenta con el hecho de transfundir al paciente, y actualmente en los últimos 5 años ya hay incluso vacunas que intentan sustituir la función de estos factores que hacen falta y disminuir el riesgo de sangrados y con una aplicación muy cómoda para el paciente. Y me imagino entonces que esto afecta en la calidad de vida del paciente, pero de eso hablamos ahorita. Vamos nosotros a un corte, ahorita regresamos, esto es Voces. ¿Sabías que en México se calcula que de las 5.221 personas diagnosticadas con algún tipo de hemofilia, el 70% de los pacientes presenta algún grado de daño articular? Estamos de regreso en Voces platicando acerca de la hemofilia con el doctor Juan Manuel Román Rodríguez, hematólogo adscrito al Hospital General Regional de Medicina Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca. Y estamos hablando acerca de cómo se detecta la hemofilia, esta enfermedad muy rara, pero no es contagiosa y es tratable. Y aparte de eso, ¿cómo es la calidad de vida de un paciente? Porque me imagino que uno siente o le diagnostican la hemofilia, dice, híjole, ya me voy a morir, porque no voy a coagular y me voy a desangrar y ya, mi vida ya. Fíjate que la calidad de vida de los pacientes con hemofilia ha cambiado radicalmente en los últimos años. Esto gracias a las nuevas alternativas de tratamiento que tenemos actualmente. Hace, que sea 20, 30 años, la calidad de vida de los pacientes con hemofilia era muy pobre. Esto porque una de las complicaciones más temidas con más secuelas son los sangrados articulares. Cuando hay sangrados articulares de repetición, las articulaciones van sufriendo cambios que las van anquilosando. ¿Qué es esto? Las va poniendo rígidas y el paciente no le permite realizar sus actividades cotidianas, desde lo que son flexiones a lo mejor de las manos, flexiones de los brazos, pero incluso pacientes que están postrados en sillas de ruedas por las secuelas que ha dejado los sangrados de repetición en las articulaciones en rodillas y tobillos. Actualmente el tratamiento va enfocado a eso precisamente, a disminuir a lo mínimo los sangrados articulares, evitar el daño articular crónico y mejorar la calidad de vida, es decir, volver a un paciente funcional con el tratamiento. Y uno puede confundir eso con osteoartritis, ¿no? Que le duelen las articulaciones y dice, bueno, es que pues, la edad puede llegar a ser o mi alimentación, pero realmente puede tener eso, ¿no? Hemofilia. Sí, cuando se conoce ya la hemofilia, al paciente se le explica precisamente eso, que el tratamiento va dirigido a prever eso, a que no tenga dolor, a que no tenga articulaciones rígidas, a que se reintegre la vida laboral, a su vida familiar en la medida de lo posible. ¿Qué pasa si uno dice, no, yo estoy convencido de que no es eso, porque nunca había escuchado hablar de esta enfermedad, yo es porque tengo diabetes o porque tengo artritis, ya a la edad, y mejor no me voy con el médico porque no me gustan, porque prefiero tomarme unas hierbitas que me recomendó la vecina? ¿Qué pasa cuando uno no sigue un tratamiento? En el caso de pacientes con hemofilia que no han hecho conciencia de la importancia de su tratamiento, definitivamente quedan con secuelas. Es decir, inicialmente, muchas veces los pacientes al diagnóstico o afortunadamente su evolución no ha permitido que lleguen con daño articular, pero a la larga el daño articular se va instaurando hasta que muchas veces es irreversible y ya no se puede hacer nada por los pacientes. ¿Esta enfermedad es mortal entonces? Puede ser mortal por el tipo de sangrado que puede presentar. Si presentan sangrados vitales, es decir, en cabeza, en tubo digestivo, es decir, gastrointestinal, pueden definitivamente fallecer por sangrados de este tipo. Y algo muy importante es que, bueno, tenemos ahora de los que no se cuidan, pero hay pacientes que han tomado conciencia y que desean reintegrarse a su vida normalmente. Sí tenemos pacientes así, pacientes que ya están en sus 40, 50 años y son portadores de hemofilia, que desde los 5, 6, 7 años de vida los diagnosticaron, pero que en su momento no había las alternativas de tratamiento que teníamos hoy. Otro punto importante son ellos, que de pronto dijeron, no, yo quiero reintegrarme a mi vida laboral, a mi vida familiar. ¿Y qué ha pasado? Los pacientes con daño articular
se han hecho reemplazos articulares, es decir, puesto prótesis incluso bilateral para volverlos funcionales. Son pacientes en realidad muy comprometidos, no solamente con la hemofilia, sino con su proceso de rehabilitación, con la adherencia a todas las indicaciones médicas. ¿Se puede decir entonces que un paciente ya diagnosticado puede llevar una vida normal pues, muchísimos Definitivamente normal. La esperanza de vida ha cambiado radicalmente con las opciones de tratamiento que tenemos. ¿Y estos tratamientos pueden llegar a ser muy caros? Son costosos. Ese es un punto muy álgido en el tratamiento de los pacientes con hemofilia. Hace 30 años el paciente con hemofilia era tratado con plasma fresco congelado. ¿Qué es esto? Es un componente de la sangre que se dona. Con cada donación se obtienen 3 cosas: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. El plasma es el que es útil para los pacientes con hemofilia porque trae el factor que les hace falta. Así se trataba inicialmente a los pacientes con hemofilia. Desde hace 2-3 décadas aparecieron factores recombinantes. ¿Qué es esto? Son factores que se sintetizan en laboratorio y que se administran al paciente. Actualmente, hace un par de años para acá, han salido vacunas que son medicamentos que se depositan en el cuerpo cada cierto tiempo, cada 2 a 3 semanas, incluso cada mes, que sustituyen la función de los factores que hacen falta. Es como la leche deslactosada, ¿no? Cuando la gente es intolerante a la lactosa, pues toma estos Literalmente, así es. A un paciente con hemofilia se le pone lo que le hace falta. Le hace falta para poder sintetizar todos estos químicos que hay en el cuerpo. ¿La alimentación influye en algo, en estos tratamientos? Sí influye, no de forma directa, pero sí en el control de peso, porque la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, algo que los mexicanos estamos padeciendo mucho, hace que las articulaciones reciban más presión y entonces un paciente con hemofilia, al recibir más presión en articulaciones como rodillas y tobillos, los predispone a sangrado articular. Doctor, ¿qué hay de estos tratamientos alternativos que luego vemos en la calle, pegado en los carteles, en los postes, donde a lo mejor dices, bueno, me duelen las rodillas, siento una inflamación, pues mejor me voy a que me soben? ¿Esto puede ayudar en algo? Qué bueno que comentas, es algo muy peligroso y no solamente con pacientes en hemofilia. En la consulta de hematología nos llega un sinfín de pacientes que nos refieren medicamentos o medicina alternativa. En el caso de los pacientes con hemofilia, es mucho de riesgo acudir con quiroprácticos, con sobadores, porque si no tienen una adecuada sustitución del factor, podemos aumentar el sangrado y generar mayor daño articular más que ayudar al paciente. E incluso poner en riesgo hasta su vida por ciertas técnicas o ciertos movimientos que hagan las personas intentando ayudar, claro está, pero empeorando el estado de salud del paciente. Entonces no cabe duda que lo mejor es ir con un especialista ya certificado obviamente del área de la salud para pues iniciar nuestros tratamientos o antes, ¿no? El diagnóstico correcto. Sí, ante duda de que tendrá hemofilia o no, siempre es bueno o es recomendable, en este caso de hemofilia, acudir con un médico hematólogo certificado con la finalidad de establecer el diagnóstico o muchas veces descartarlo para tomar, pues, de acuerdo al diagnóstico o en este caso en el descarte, las consideraciones necesarias. Sí, como ya habíamos dicho, no se puede llegar a confundir con otras enfermedades y uno dice, pues tengo esto, pero en realidad tengo otra cosa. Y el médico certificado, ya bien estudiado, pues es el indicado para darnos estos diagnósticos y estos consejos. Y por último, un consejo, una recomendación a la audiencia sobre si se siente o qué puede... ¿Cómo puede detectar en su cuerpo si necesita irse a hacer estos estudios o ir con un hematólogo para ver qué pasa, para checarse? Ok, podemos tomar ciertos puntos importantes para el diagnóstico de la hemofilia. Uno, sospechar, es decir, papás, estar al pendiente de sus hijos, de cómo van creciendo sus hijos, alteraciones en su cuerpo, revisarlos, observar si ha presentado algún tipo de sangrado anormal, es decir, un sangrado que es un poquito mayor a comparación a los niños en promedio, niños o adolescentes en promedio. Luego hay muchos moretones, ¿eso también puede ser un indicativo? Sí podría hasta asociarse, pero la hemofilia casi no se caracteriza por moretones. Generalmente genera otro tipo de sangrados a nivel de articulaciones y de tejidos blandos, es decir, de músculo, es donde se observa, no tanto un moretón tal cual. Ok, y ya, bueno, eso es en los niños, ya cuando uno es más grande, uno en uno mismo, ¿cómo lo llega a detectar? Cuando la persona o el adulto es más grande, la hemofilia se detecta o se sospecha generalmente cuando el cuerpo se llevó a retos hemostáticos, es decir, retos de coagulación. Son pacientes que a lo mejor en una cirugía incluso estética han presentado un sangrado mayor a lo normal. Mujeres que si son portadoras pueden tener sangrados
transvaginales o menstruales un poquito más prolongados y siempre pues, requieren la valoración por un médico. Y repetimos, la recomendación es esa, la evaluación de un médico certificado, que es lo mejor que puede haber. Definitivamente. Muy bien, pues doctor Juan Manuel Román Rodríguez, hematólogo adscrito al Hospital General Regional de Medicina Familiar número 1 aquí en el IMSS Cuernavaca, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y respondernos tantas dudas. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes que sintonizaron el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nos vemos pronto.